Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 15, verso 26. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Gloria a Dios. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 23, verso 25, dice también: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando hablamos de las bendiciones de Dios y puntualmente, particularmente sobre la sanidad, sabemos que hay algo específico en la Biblia que habla acerca de esto. Dios se revela a sí mismo como el sanador, ¿no? Jehová Rafa. La palabra Rafa se utiliza unas 70 veces en el Antiguo Testamento y significa restaurar, significa sanar físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Amén. Porque podemos estar enfermos de muchas maneras. Amén. Por afuera o también por adentro, ¿no? O podemos estar emocionalmente en una situación que nos supera. Sin embargo, el Señor es poderoso para librarnos y para traernos su paz. En el Salmo 103, el salmista David dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y en segunda instancia dice, ¿se acuerdan qué dice? El que sana todas tus dolencias. ¿Usted cree esto, lo que dice la Biblia? Esto lo dice David como una expresión firme de las bendiciones que Dios derramaba sobre su vida, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento se mencionan muchas sanidades, y no solamente en aquellos que eran parte del pueblo de Dios, sino que también, me refiero al pueblo, a los profetas, a los reyes, sino que también muchos extranjeros fueron sanados. Y entre ellos uno que sabemos y conocemos la historia de Naamán, ¿no es cierto? Ese general del ejército asirio, y que realmente fue sanado por el Señor. De tal manera que tenemos un Dios que entre las cualidades y virtudes es sanador. ¿Cree usted que Dios es sanador? Amén, gloria a Dios. Lo más importante es que desde la antigüedad, desde hace siglos y siglos, Dios prometió enviar a su Hijo al mundo, a través del cual, a través de la obra de Él, traer salvación, sanidad, restauración y libertad. ¿No es así? Amén. Más allá de todo lo que el Señor hizo y de lo cual han dado testimonios aquellos que recibieron estos favores de parte de Dios, como cuando Jeremías dice: sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El libro del profeta Isaías, que es un libro mesiánico por excelencia, tiene un capítulo que, dentro de todos los capítulos mesiánicos, también es un capítulo mesiánico por excelencia, y me refiero al capítulo 53. Lo conocen también, ¿no? El capítulo 53. Hay 3 versículos a los que me quiero referir. Los versículos del 4 al 6, y fíjense cómo de una manera muy directa, no habla, digamos, como indirectamente de lo que el Señor puede hacer,
Dice a partir del versículo 4 al 6, ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Es el Señor, habla de Cristo, ¿no? Es una porción mesiánica. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. No hace falta explicar mucho esto, ¿no? No hace falta. Hay cosas que resaltan en estos textos. Él llevó, dice en principio, todas nuestras enfermedades. Primeramente decimos que las llevó todas. No hay algo que quede fuera. Mire, esto queda fuera de la obra del Señor. Esto no lo podemos tomar en cuenta porque por esto el Señor no sufrió en la cruz, no murió en la cruz. No. Como si dijéramos que por algún tipo o por algún pecado el Señor no murió en la cruz. Él murió por todos nuestros pecados. Y la palabra que se repite en forma permanente es nuestras, no nosotros, nuestros, nuestras. Y esto es algo que tenemos que también entender. Llevó todas nuestras enfermedades sobre sí mismo. Sufrió nuestros dolores. Fíjese que Él está cargando sobre sí lo nuestro. Si bien al final dice que sufrió y cargó sobre Él nuestros pecados, pero más allá de nuestros pecados, Él cargó nuestras enfermedades. ¿Usted lo cree? Y cargó nuestros dolores. Y fue herido por nuestras rebeliones. No que Dios lo hirió o que Dios, como dice el texto que leímos, no, por nuestras rebeliones. Y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Hoy nosotros podemos tener paz en el Señor. ¿Tiene usted la paz de Cristo? ¿Tenemos nosotros la paz del Señor en nuestro corazón? A veces nos saludamos, ¿no? La paz del Señor. Algunos de los apóstoles en el Nuevo Testamento también hablan de la gracia y de la paz en los saludos. Y qué don precioso el de la paz. No hay paz para el impío, ¿eh? No hay paz para el que no está en el Señor. No hay paz para el que vaga en el mundo. No hay paz para el que se aparta de Dios. Solamente para aquel que está en el Señor. Amén. Qué maravilloso. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, ¿quiénes? Ay, ay, me gusta más ese nosotros apropiándoselo. Por su llaga fuimos curados. Vamos a decirlo de nuevo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. Fíjese que está hablando en tiempo pasado, ¿no? Y aquí también hay algo interesante, porque Isaías, unos 750 años antes de Cristo, es decir, está hablando hacia el futuro, sin embargo, está hablando de una obra ya realizada como si hubiese sido hecha en el pasado. ¿Nos llama la atención esto? Porque tal vez podría haber dicho todo esto en el futuro, ¿no? Pero no, ya era un hecho para el profeta el mencionar que esta obra ya estaba realizada, porque en definitiva no es que Dios hace las cosas de como de última instancia, ¿no? Sino que Dios ha hecho todo antes.
aún nos escogió a nosotros antes. No solamente antes de que nosotros conociéramos el Evangelio, o de que naciéramos, antes de la fundación del mundo. Así que fíjese que todo esto estaba previsto por Dios, está anunciado como una obra hecha, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple, y está escrita en un lenguaje que nos dice que la obra ya 750 años antes estaba realizada y que se concreta, se perfecciona en el sentido de que cuando Cristo vino a este mundo y entregó su vida, de acuerdo a todo ese pasaje del capítulo 53, esa bendición se hace patente, se hace real en nuestra vida hoy también. Amén. ¿Se hace real en su vida la palabra de Dios? Y nos podemos hacer otra pregunta. ¿Cómo hago yo para que la palabra de Dios se haga real y experiencia en mi vida? La tengo que creer. Tengo que creerle a Dios. No solamente decir creo en Dios. Hay que creerle a Dios. Y si Él testifica de esta manera y dice que esto está hecho, le tengo que creer a Dios. Ejercitar mi fe en la palabra del Señor, en el Señor. Las bendiciones de Dios son para nosotros realizadas únicamente por la fe. Bien claro enseña el apóstol Santiago que si no tenemos fe o dudamos, no pensemos que vamos a recibir cosa alguna del Señor. No vamos a poder recibir esta bendición. Si Él hizo esta obra por nosotros, si Él realizó esta obra a un tan alto costo que fue su vida entregada hasta la muerte, su sangre derramada en la cruz, no es para que nosotros ahora vivamos totalmente alejados de la realidad de lo que Él nos ha provisto. Y si esto pasa es porque tal vez hay una deficiencia en nuestra fe. Y tenemos que rever esta situación en nuestra vida personal, ¿o no es así? Porque la fe no es lo que siento. La fe no es lo que veo. La fe es lo que creo. Y eso lo tengo que creer y tengo que aplicarlo a mi vida de una manera directa. Cuando miramos ahora el Nuevo Testamento, lo vemos a Jesús hablando de una manera muy directa. Allí en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Amén. Aquí no hay distinción. No, el Señor no dice, ni habla específicamente de la sanidad, ni hace ninguna mención en especial, pero habla de todo aquello que puede ser una necesidad en nuestra vida. Entonces, todo aquello que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, esa mención del nombre de Jesús tiene una importancia, porque lo hacemos no solamente porque yo tengo fe para creer que Dios prometió, sino lo que está diciendo en el nombre de Jesús o por medio del nombre de Jesús o de Jesús, es que Él es el mediador para que eso se cumpla en mi vida. Ahí está la cosa. Jesús les enseñó a orar a los discípulos antes de partir, antes de irse o ascender, y les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora que yo me voy, tienen que hacerlo en mi nombre. Porque en definitiva, el que hizo la obra para nosotros es Jesús. Entonces, tenemos que pedir lo que tengamos que pedir, lo tenemos que hacer. No es una fórmula, sino que es una realidad de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por nosotros, allí muriendo sobre esa cruz y comprándonos esta bendición
tan maravillosa. Dios lo había previsto, pero el Señor lo concretó. Amén. Dios lo había previsto y lo manifiesta de una manera muy clara el profeta Isaías. Pero Cristo es el que descendió del cielo, vino a esta tierra, puso su vida, fue crucificado, fue muerto y resucitado al tercer día. Y a través de esta obra maravillosa podemos realmente tener esta seguridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto que dice la palabra es algo que nos debe animar a pedir por los méritos de Cristo, en el nombre del Señor. Y creo que, como dije antes, no solamente por una simple fórmula de oratoria, sino como una manifestación de fe en la obra de Cristo. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, decimos los méritos de Cristo, la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, a través de la cual y por medio de la cual el Señor ha obrado y ha comprado nuestra salud, nuestra libertad, nuestra salvación y todo lo que recibimos de parte del Señor. ¿Está usted dispuesto a tomar conciencia de esta verdad? Y esto es para todos, porque algunos creen que, bueno, mire, usted haga la oración porque usted está más cerca de Dios, ¿no? Mire, todos tenemos que estar cerca de Dios. Y esta bendición de la oración es para todos los creyentes. Los pastores no tenemos el monopolio de la oración. Que si no ora el pastor las cosas no funcionan. O que si no ora el que tiene el don de esto o el don de aquello las cosas no funcionan. Tenemos un Dios poderoso que cuando creemos y cuando como hijos de Dios, como redimidos del Señor, clamamos al Señor con la fe en la obra de Cristo, sabemos que el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando el creyente se planta firme en lo que enseña la palabra, deja de dar vuelta, ¿no? ¿Vio cuántos creyentes dando vuelta por todos lados, Aquel que acá dice tal cosa, va a venir fulano de tal, porque fulano de tal tiene no sé qué, y el otro, y la gente anda. Y hasta que no tenga una relación personal, como dice la Biblia, va a seguir dando vueltas, permítamelo. Va a seguir dando vueltas, porque Dios es un Dios personal. Y Dios quiere tener una relación personal con usted, como también conmigo. Y necesitamos, más allá de que oremos los unos por los otros, como nos enseña la Biblia, tener la seguridad de que cuando nosotros, como dice el Salmo, ¿no? Claman los justos. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Claman los justos. ¿Y Jehová qué hace? ¿Y qué más? Bueno, lo puse en un apuro. Hay que leer la Biblia. Y los libra de todas sus aflicciones. Claman los justos. Los creyentes, los que han sido justificados. Que el Señor nos ayude y nos dé esta seguridad, porque esto es lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Allí en Juan 16, 23 y 24, dice, de cierto os digo, que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. El texto que yo mencioné, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor. ¿Usted se alegra cuando el Señor le responde la oración? Amén. No es que tú estás así. ¿Y por qué estás así? Porque el Señor me contestó la oración. No. Cuando el Señor le responde la oración, hay cántico de alabanza, ¿no? Hay palabras de júbilo y estamos gozosos de que el Señor nos haya respondido. ¿O no es así? Entonces dice que pidamos para recibir y para que nuestro gozo sea cumplido, tenga un motivo. Esto, si bien parece una cosa así, pero el Señor lo especificó. El Señor dijo, pedid,
¿Se acuerdan de ese texto? Pedid y se os dará. Buscad, llamad. Bien. Porque todo aquel que pide, dígalo más alto. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. ¿Qué le parece? ¿Hay algo más que agregarle a esto? ¿Habrá algo más que tengamos que decir para que podamos convencernos y actuar por fe para recibir la bendición del Señor en nuestra vida? Creo que necesitamos hacer nuestra la palabra del Señor y creerla por medio de la fe. Yo creo que Dios ha puesto todo delante nuestro. Dios ha puesto todo delante nuestro. No hay nada que Dios nos esté retaseando. Amén. Dice el apóstol Pablo que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, es decir, por medio de Él, a través, todas las cosas? ¿Cómo? Si no escatimó ni el entregarlo para que muriera, ¿usted cree que se va el Señor a estar escatimando una bendición, una gracia, algo? No. Necesitamos confiar, porque juntamente con Él el Señor nos dará todo lo que necesitamos. No estamos hablando de cosas superfluas y como dice la palabra, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo sigue? Para gastar en vuestros deleites, para los caprichos, para aquellas cosas que no son importantes. Pero cuando hay una necesidad, una verdadera necesidad, pida confiando, creyendo, pida en el nombre de Jesús y el Señor seguramente estará obrando con poder en su vida. Que el Señor nos ayude para que en esta mañana podamos aferrarnos a esta palabra. ¿Ha venido con alguna necesidad? ¿Ha venido con una necesidad física, alguna enfermedad? ¿Ha venido con una necesidad mental, preocupaciones? ¿Ha venido con algo interior en su alma? ¿No será que el Señor quiere en esta mañana darle la plena libertad? ¿Quiere sanarlo? ¿Quiere librarlo? ¿Quiere fortalecerlo? ¿Quiere renovarlo con el poder de su gracia? Esto es lo que el Señor quiere hacer. Y si hoy nos animamos realmente a abrir nuestro corazón, confiar en lo que dice la palabra, no es que tienen que creer en lo que yo le estoy diciendo, porque en realidad yo le estoy transmitiendo lo que dice la Biblia. Si no leyera ningún texto y yo le doy solamente consejos, bueno, son los consejos del pastor Román, pero no, les estoy leyendo los textos, la palabra, para que ustedes sepan que esto proviene de Dios, para que esto lo tenemos que asumir como algo realmente de Dios y aplicarlo a nuestra vida para que podamos ser bendecidos en todas las cosas que hagamos. El apóstol Santiago, y con esto termino, habla algo acerca de esto también. Cuando leemos en Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16, un texto que seguramente ustedes lo conocen también. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno afligido? Cante al Señor, alabe, salte de alegría. No dice eso, ¿no? ¿Ha venido afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Quebrántese en la presencia de Dios. Amén. Que el Señor quite esa aflicción y ahí vendrá. Y el corazón se llenará del gozo del Señor y su boca del cántico de alabanza. Alabado. ¿No es así, hermano? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ahora, oración ferviente en la presencia de Dios. ¿Está alguno alegre? Ahí sí. Cante alabanza. Cante alabanza al Señor. Dele gloria al Señor y dele lugar a que
realmente el Espíritu Santo pueda poner un cántico nuevo en su boca. Amén. El pastor Reyes solía decir que antes cantábamos el ay, 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 pero ahora cantamos al Señor y le damos gloria al Señor. ¿Usted tiene motivo para cantar al Señor? ¿Usted tiene motivo para alabar el nombre del Señor? ¿Ha hecho algo el Señor en su vida que ahora le permita a usted bendecir y alabar el nombre del Señor? Cante alabanza. Y después dice, si está enfermo, si hay alguno enfermo, dice algunas cositas. Llame a los ancianos de la iglesia y pida oración. Amén. Pida ayuda. Porque a veces no nos alcanza la fe. Puede ser, ¿no? Los discípulos en algún momento se dieron cuenta que estaban flojos en la fe. De hecho, el Señor les dijo que no estaban muy bien en la fe. Entonces, ellos pidieron que el Señor les aumentara la fe, ¿no? Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y pida oración. El pedir apoyo en la oración. Amén. No porque si me ora fulano, si me ora mengano, si me ora sultano. No. Eso sería poner la confianza en las personas. Porque ¿quién es el que hace la obra? Y esto es algo importante. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, cuando el paralítico había sido sanado, cuando Pedro y Juan entraban al templo, que se puso en pie y glorificaba al Señor, en un momento se juntó un montón de gente alrededor. Y el apóstol Pedro, con discernimiento espiritual, se dio cuenta que todos estaban poniendo los ojos ¿sobre quién? Sobre ellos. Sobre ellos. Como diciendo, bueno, acá tenemos a los que nos pueden ayudar. Sobre ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó eso que siguiera y nosotros somos los enviados de Dios, somos los discípulos, yo soy Pedro, Juan, no. Cuando Pedro se dio cuenta, pudo discernir esto, Pedro le habló a la multitud. Y se me hace que Pedro era bastante polentoso y no era muy florido para hablar, ¿no? ¿Por qué ponéis los ojos sobre nosotros? Como si por nuestro poder o autoridad hubiéramos hecho andar a este. Y aprovechó Pedro ahí. A ese Jesús que ustedes mataron, crucificaron. Ese Jesús de Nazaret es el que ha hecho este milagro en este hombre que ahora está en presencia de todos ustedes. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? Amén. Entonces, no poner la mirada en las personas. Porque el milagro no lo hacen las personas. Ninguno de nosotros tenemos poder para obrar milagros. El que obra a través de nuestra vida, haciendo milagros, sanidad y todo lo que pueda haber, es el Señor. Y cuando el Señor obra un milagro, mejor que levantemos los brazos y digamos, gracias al Señor, gloria al Señor. No se nos ocurra alabar a la persona, sí, porque el hermano fulano me oró y después van todos a pedirle la oración al hermano fulano. Es antibíblico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en esto realmente crecer espiritualmente para darnos cuenta de dónde viene la bendición. Porque toda buena dádiva, dice la palabra, toda bendición, todo don perfecto, ¿de quién viene? Viene de lo alto, viene de arriba, viene de Dios. Es de Él la bendición sobre nosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos tomar esto. Pero debemos pedir oración y debemos compartir entre nosotros, a veces, como dice la Biblia, orar inclusive unos por otros. Por eso hay un WhatsApp, ¿no?, que tienen las hermanas. Y es un WhatsApp no para contarse sus cuitas y para hacer comentarios de acá, de allá. ¿No? Se aclaró bien eso. Es un WhatsApp para pedir oración. Entonces, cualquier cosa que sucede,
ahí pone la petición. Y muchas veces de ahí la petición viene a los jueves, a la lista por las cuales ora la iglesia. ¡Qué lindo! ¿No es cierto? Porque no solamente está orando ya un grupo, una hermana, sino un grupo, que son unas cuantas, y después viene a la iglesia, porque se nombran las peticiones para que la iglesia ore por esas necesidades. Entonces, qué importante hacer conocer esas peticiones de la manera que se establece. Se orará. Y aquí habla también de la unción con aceite en el nombre del Señor. Es un símbolo. Es un símbolo. No quiere decir que si no se unge con aceite no se va a sanar. De hecho, muchos de los que se sanaron en el Nuevo Testamento y de los que sanó Jesús no lo ungió con aceite. Y tampoco los apóstoles. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro. Pero no habían hecho una cola de 10 cuadras para que Pedro los ungiera con aceite y después le orara uno por uno. Se acercaban y al pasar cerca de él, ese acto de fe, de acercarse, muchos de ellos capaz que eran totalmente inconversos, sin embargo recibían la bendición. Pero es bíblico, así que tenemos que hacer la unción de aceite. Amén. Pero la oración de fe salvará al enfermo, dice. Yo siempre les digo, ustedes ya lo saben la frase que digo, pero si usted se va con la unción de aceite y sin la oración, con lo único que se va es con la frente aceitada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Pero eso en todas las cosas que son simbólicas. Lo mismo pasa con el bautismo. Si usted viene y se bautiza porque le gusta me gustaría bautizarme. Por eso damos las clases, para que se explique qué significa el bautismo. Y hacerlo de corazón, es la toma de responsabilidad, es un paso de fe, de obediencia y de testimonio delante de Dios. Pero si yo no lo hago de esa manera, solamente porque me gusta, se dio un baño. ¿Se da cuenta? Está en el sentido que uno le dé de acuerdo a la palabra. Entonces, qué importante para nosotros que podamos tener ese conocimiento. Sí, la unción de aceite es un símbolo. Y que la Biblia lo dice, y es probable que, por supuesto, la iglesia primitiva usara esto, lo hiciera, porque esto lo dice el apóstol Santiago, ya en esa primera etapa de la expansión de la iglesia. Así que el Señor nos ayude, que el Señor obre con su mano de poder para que el Señor pueda obrar sanidad en nuestra vida. Y hay una última cosa que dice, con esta termino. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué le parece? No, pero esto no tiene nada que ver con la enfermedad. Esto no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabe que muchas veces el mantener una actitud de falta de perdón puede retener un problema, una enfermedad en nuestra vida? Y esto lo tenemos que saber. Y entonces aquí en forma práctica, sabemos que Santiago, si algo tiene, Santiago es muy práctico. No le busca mucha vuelta teológica a lo que dice, pero es muy práctico. Y entonces está diciendo, confesaos vuestras ofensas, arreglen las situaciones. Si están ofendidos, perdónense, ámense y oren unos por otros. Y dice, para que seáis sanados, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
¿Cuántos recursos tenemos para que podamos ser liberados de nuestros achaques y de nuestras cosas? ¿O no es así? ¿No le parece que Dios nos muestra, y hay mucho más, tendríamos que estar todo el día, hacer un estudio sobre la sanidad, y vamos a estar todo el día diciendo cosas que dice la Biblia? Pero más o menos condensadamente vemos que realmente este propósito es el propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Esto no es para la época de los apóstoles, como algunos dicen. Dicen, no, eso es porque era solamente para la época de los apóstoles. Después, ya que ya no estaban más los apóstoles, ya se terminó. No es así. No, eso no lo enseña la Biblia. La iglesia de Cristo sigue en pie, sigue avanzando. ¿Qué va a seguir? ¿Desprovista de los dones y de las cosas que el Señor otorgó a la iglesia? Porque solamente a algunos se les ocurre decir que eso cesó con la muerte del último apóstol, que fue Juan. ¿Y sabe cuántos cristianos creen en eso? ¿O creen de esta manera? Pero que nosotros sepamos que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La misma iglesia que nació el día de Pentecostés. La misma iglesia que se fue desarrollando en el primer siglo frente a situaciones muy especiales y que tuvo que padecer durante 3 siglos más, con las persecuciones imperiales y tantas cosas. Pero la promesa estaba. Mi iglesia no perecerá. Es decir, ni las puertas de la misma muerte prevalecerán contra ella. ¿No seremos parte nosotros de la misma iglesia? Se siente parte de esta iglesia viva, poderosa. ¿Está dispuesto en esta mañana a recibir lo que el Señor tiene para usted? ¿Se anima a ponerse de pie y darle gloria al Señor, darle gracias? Y en esta mañana, si tiene alguna necesidad, alguna dolencia, alguna enfermedad, algún problema interior en su mente, alguna confusión, está dispuesto a recibir la bendición, la liberación, la sanidad, lo que Dios quiere obrar en su vida. Aleluya. Él está aquí en medio nuestro. Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. El que puede sanar y salvar, el que puede hacer las obras, está en medio nuestro para que cada uno en esta mañana salga bendecido, salga renovado por la gracia del Señor, sano, fortalecido, con gozo en su corazón, porque dice, para que su gozo sea cumplido y que podamos salir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor.